En esta audioclase nos gustaría reflexionar sobre los informes de preselección laboral. Cuando hablamos de informes de preselección laboral, nos referimos no al informe definitivo, que será luego de haber realizado la evaluación psicotécnica profunda y el proceso de selección propiamente dicho, sino un informe de preselección en donde tenemos algunos conocimientos del postulante que nos hacen pensar si ese postulante, en función del perfil de puesto que estamos buscando, se va a adecuar en mayor o menor medida o más satisfactoriamente al mismo. Muchas veces un postulante puede pasar por todo el proceso de selección y sin embargo, ya desde el vamos, por ejemplo, la motivación hacia el puesto no era la adecuada o no era muy importante, o como que cuando se entera de la remuneración o el lugar donde tiene que trabajar, por ahí no está de acuerdo, pero no lo sabía antes porque no le fue informado. Es decir, hay pequeños detalles que hacen que a veces un postulante, incluso llegado a ser ingresado, cuando se encuentra con la real condición de trabajo, se da cuenta, por ejemplo, que no era lo que había pactado o no se le había informado exactamente lo que debería hacer. Y esto pasa en búsquedas muy importantes, con lo cual es un costo de tiempo y económico importante. Además, también para la persona que es postulada, el desgaste también de haber pasado por todo el tipo de pruebas por los que usualmente pasa un postulante. Por eso, digamos, es un buen criterio esto de dividir un proceso de selección de personal en dos etapas. Una etapa en donde tenemos esta etapa de preselección laboral, en donde podemos decir desde nuestro criterio que hay 5 ejes que podemos utilizar. El primero es el conocimiento que se puede obtener del postulante a través de su CV, de su currículum vitae, su experiencia laboral, el tipo de conocimientos que tiene, el grado de afinidad mayor o menor con el tipo de tareas que debería realizar. Luego, la entrevista de preselección, propiamente dicha, en donde podemos integrar también en cierta parte con una entrevista por competencias. No completa, porque eso lo dejaríamos para ese segundo momento, sino por lo menos se va a seleccionar 2 o 3 competencias que consideramos importantes para ese puesto y hacer un sondeo y exploración de ellas con el postulante que aún no es candidato. También nos gustaría diferenciar postulante de candidato. Un candidato es alguien que reúne un perfil bastante aproximado al puesto que se desea cubrir. El postulante es simplemente una persona que aspira a ocupar ese cargo. El tercer punto o eje de trabajo, luego de esta entrevista, es algunas características de personalidad que se destaquen a través de la entrevista realizada. Y también acá se pueden administrar técnicas de carácter colectivo, como siempre también trabajamos, como algún inventario de personalidad que se relacione con el tipo de tarea. Por ejemplo, en el caso de comerciales, el IPB o inventario para puestos para vendedores, el MBTI, el MIPS. Hay muchos inventarios de personalidad que son realmente útiles para mostrar determinadas características de personalidad. También se pueden tomar colectivos el test del animal, algún test de completamiento de frases, etc. La idea entonces es tener algunos rasgos de personalidad que por supuesto luego deberían ser profundizados de pasar el postulante a esa segunda instancia en el proceso de selección propiamente dicho, en donde se hace una evaluación psicotécnica completa. El cuarto eje es el nivel de conocimientos y experiencia que la persona tiene, su formación. Y el quinto punto sería el perfil motivacional. La motivación es fundamental porque más allá de que una persona tenga un buen CV, buena experiencia, buen conocimiento, sin embargo a veces la motivación o el tipo de tarea que tiene que realizar no está muy relacionado con lo que desearía. A veces hay mucha distancia entre lo que la persona ambiciona. Por ejemplo, una persona que tenga un horizonte de crecimiento y de planeamiento elevado en una empresa en donde no va a tener esa movilidad y ese crecimiento que desearía. Una vez que terminamos este proceso con estos 5 ejes que hemos destacado, lo que sería siguiente es hacer un pequeño informe, a lo que llamamos informe de preselección laboral, en donde
en forma breve, en no más de una página, se haga una síntesis del perfil hallado y ver si esa persona es recomendable para pasar a la segunda instancia de selección definitiva.